Ay, compadre, por si acaso me aceptan un bombito. Bueno, Jalía equipo nos toma Asiñani hasta acá. Comadre, buen día, compadre, buen día. Kamisaki, compadre, Waliki. Les hemos hecho madrugar, creo, ¿no, compadre? Temprano, ¿no? Compadre, buen día. ¿Cómo está? Buen día, compadre. Ay. Tajani para un Asiñani, Kamaja, Jupanacampi. A ver, por favor, reciben pues, con este bombito, compadre. A ver, vamos a ser integrantes de Porvenir Aymara. Muchas gracias, compadres, comadres, comata por Camata. Acá tan compadre, buen día. Porvenir Aymara, acá presente, un orgullo para nosotros, como siempre, todos los viernes, con lo que es lo nuestro, con la música nuestra. Ustedes, por ejemplo, ¿cuántos años de trayectoria tienen tocando estos instrumentos y qué instrumentos más interpretan? Bueno, primeramente agradecer a todos, compadre, por permitirnos estar aquí en su programa. Bueno, prácticamente el grupo, como grupo estamos cumpliendo ya, estamos entrando al 4º año, pero ya como fraternidad estamos trabajando 35 años que participamos en Gran Poder. Ya, y bueno, pues... ¿En Gran Poder están con qué danza? Bueno, hacemos diferentes tipos de danzas, ¿no? Ya. Pero en la entrada de Gran Poder prácticamente estamos como Fraternidad Porvenir Aymara. Hemos tratado, digamos, de manejar el mismo nombre ya como agrupación que hemos fundado en 2015, ¿no? Bueno, y estamos en el camino también de interpretar diferentes instrumentos autóctonos de diferentes sectores, ¿no? de nuestra La Paz, más que nada. Bueno, qué alegría, compadres, comadres. Teniendo este tipo, el instrumento que ahorita hemos interpretado, ¿qué el instrumento se llama Quena, que es el tema que estamos interpretando, que pertenece al lado de Jesús de Machaca. Exacto, provincia la marca rebelde. Claro, de ese sector, ¿no? Entonces el Quena es una danza guerrera, prácticamente. Y bueno, es de la época del Autipacha, de la época seca, ¿no? En Rosario bailan, ¿no? En Rosario, fiesta de Rosario justamente. Es la gran fiesta de Quena. Ahí me vas a ver a mi compadre agarrar chicote y agarrar Quena. Qué lindo, compadre. Nos vamos a reconocer entonces. Claro que sí, vamos a estar ahí presentes. La danza el instrumento que acabamos de escuchar es la danza de la Quena. Hay similitudes, por ejemplo, hay en muchos lugares, tal vez en algunos es un poco más acelerado, por ejemplo, en el lado de Azafranal, la danza de la Quena es un poco más un poquito acelerado. Es más ligero, ¿no? Es sí. Más movido. Pero se podría decir que prácticamente Jesús de Machaca es la cuna del Quena, ¿no? Porque como hace rato estabas comentando, compadre, la fiesta del Rosario viene de diferentes lugares, de las 4 esquinas entran, todo es Quena, no hay otros himnos, ¿no? Exacto. Y no vienen ni siquiera por trofeo, ¿no? Sino vienen cada compadre por alegrarse. Y hacen música 24 horas, no descansan. Sí, Yo he tenido la dicha de ir a hacer una investigación en ese sector, y les hablan de hace unos 15 años atrás más o menos. Y toda la noche, no descansan, o sea, toda la noche, 24 horas están tocando. Bueno, 48 horas en sí, ¿no? Sí.
Bueno, estamos de nuevo con Porvenir Aymara. Usted es el fundador. ¿De cómo nace Porvenir Aymara, compadre? Bueno, buenos días ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Porvenir Aymara nace un 3 de mayo de 1983, gracias a la inquietud de aquellos jóvenes que entonces estamos todos a hacer de esto, la fraternidad Porvenir Aymara. Ya cumplimos 37 años, 37 años de vida dentro de la festividad del Señor de Jesús de Gran Poder. Bien. Y como grupo, como decíamos hoy, 6, estamos ya 4 años atrás haciendo lo que nos gusta, la música autóctona. ¿Qué instrumentos interpretan ustedes aparte del pífano, aparte de la quenaquena, aparte de la zampoña? Tenemos tarqueada, tenemos moseños y todo lo referente a lo que es lo autóctono que tenemos dentro de nuestra entidad. El pífano, por ejemplo, ¿en qué sector y cuál es el significado que tiene? Bueno, yo me encuentro en la provincia Los Andes, y entonces, bueno, las festividades grandes que hay, ¿no? Siempre en las comunidades donde más se toca este instrumento. Cuando digo pífano directo, todos le miran a la comadre, ¿por qué? ¿Seguro? ¿Ella es de los Andes, comadre? A ver, vamos a hablar con la comadre. Comadre, buen día. Por si acaso, acá también están presentes las comadres, ¿no? Comadre, buen día. Kamisaki. Kamisaki, Waliki. Una alegría, muchas gracias por invitarnos. Buenos días a toda la gente que ve RTP, siempre despertando, ¿no?, con linda música. Y agradecemos, ¿no?, estos espacios que dan para que esta música pueda ser difundida. Y sobre todo por comunidades urbanas que estamos queriendo rescatar lo que es nuestra identidad, ¿no? Tanto quechuas, aymaras y también de otras naciones originarias, pueblos originarios de Bolivia. Entonces nosotros nos sentimos muy alegres y porque nos está invitando. Nosotros interpretamos muchos ritmos, ¿no? Sí. Y muchos instrumentos acompañados de las danzas. Entonces siempre es esa labor de ir aprendiendo, conociendo también de dónde viene, de qué lugar. Entonces, como le digo, hay muchas personas que tienen ascendencia quechua y ascendencia aymara. Entonces, Usted, por ejemplo, ya hace cuánto tiempo ha aprendido, de cómo se ha animado a estar en el grupo. Yo hace mucho tiempo que toco, bueno, con mi hermano hemos aprendido a tocar desde niños. Ya. Y hemos ido tocando, ¿no?, en algunas agrupaciones, y ahora los hermanos de Porvenir Aymara también en este tiempo que están trabajando, he podido recibir la invitación y una alegría poder compartir también con ellos. Bueno. Y además un saludo a todas nuestras comunidades hermanas, ¿no?, tanto en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre, que siempre estamos en contacto, y muchas gracias por todo. Bueno, gracias nuevamente a todos, a la audiencia. Queremos presentar este temita, que es un tema dedicado a nuestra fraternidad prácticamente, en composición del grupo también. Bueno, adelante, Porvenir Aymara, acá presente. Les dejamos con la música. Muchas gracias con esto.